Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión estoy como siempre contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal y para las demás redes sociales pues que tenemos para el servicio del reino. En esta ocasión quiero hablar acerca del tema los que falsificaron el Evangelio de Cristo. Los que falsificaron asimismo los que falsificaron el Evangelio de Cristo. El Evangelio son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo para todas las naciones. Podemos hablar acerca del protoevangelio, o sea, el Evangelio antes del Evangelio. Desde la caída del hombre, todos conocemos la historia, una de las historias más famosas de la Biblia, y es la historia de Adán y Eva, como Dios pues creó, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Eterno se movía sobre las faz de las aguas. Dios empezó en el capítulo 1 a crear. Algunos hablan de una recreación, no vamos a entrar en detalles, pues algunos dicen que desde el versículo 1 y 2 hay un lapsus de tiempo, hay un nexus de tiempo entre el capítulo 1, el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Algunos eruditos creen que en ese intervalo de tiempo fue donde se creó, pues se generó lo que fue la expulsión de aquel querubín grande y protector que habla Isaías 14 y Ezequiel 28. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Quiero centrarme solamente en hablar acerca de los que falsificaron el Evangelio de Cristo. Dios crea el escenario para luego crear lo que serían esta pareja, los primeros seres humanos, los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva. Dios crea a Adán y Eva, crea un huerto especial al cual llama el huerto del Edén. Ahí implanta al hombre y a la mujer, pone el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Y todos conocemos esa historia. La primera pareja peca, pero en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, encontramos la primera evidencia de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, ya que Dios pues le promete a esta pareja que en un futuro vendría un Salvador. Génesis 3:15 es el primer indicio de que vendría un Mesías, un Salvador, una persona que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque éste mordería su carcañar, dando a entender la muerte del Mesías y que a través de esa muerte pues vendría lo que era la salvación a todo el mundo. Luego vemos cómo todo el escenario de la Biblia se va pues entretejiendo. Vemos cómo las personas empiezan a multiplicarse. Génesis capítulo 6 dice que las personas empezaron a multiplicarse, le nacieron hijas. Vemos la historia de Noé, como Dios pues por la maldad que había en el ser humano, Dios decide destruir lo que es pues la primera generación, lo que se conoce como la generación antes diluviana o antes del diluvio. Dios vio que la maldad del hombre era demasiado grande, había subido su presencia, entonces Dios decide destruir pues la generación del diluvio. Encuentra gracia en un hombre llamado Noé. Noé encuentra gracia delante de Dios. Se salvan él, su esposa, sus tres hijos, y las esposas de sus hijos. Vemos que luego pasa el diluvio, se establecen en la tierra y siguen las personas multiplicándose. Los hijos de Noé eran los encargados junto a sus esposas de pues perpetuar lo que era la raza humana. Jafet, Can y Set son los padres de la nueva creación, podríamos llamarlo así, de la humanidad. Jafet se establece en lo que es la parte norte del Medio Oriente, Can en la parte sur, lo que es África, y Set en la parte del Medio Oriente. Ahí aparecen los orígenes de todas esas civilizaciones que se encontraban en ese entonces. La historia sigue avanzando con Abraham, capítulo 12, Dios habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela,
a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham tenía que dejar su parentela, sus parientes, su tierra donde se había criado, donde había forjado su cultura, su vida, su formación, su carácter, pero Dios lo aparta, lo saca de Ur de los Caldeos, ya que era una nación idólatra. Abraham tiene un trasfondo idólatra. Su padre Taré era constructor de falsos ídolos. Entonces, Dios llama a Abraham en el capítulo 12 y dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y podemos pensar que esa simiente pues es Isaac, pero no, porque no fue a través de Isaac que todas las naciones fueron benditas, sino a través del Mesías. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 13 hijos. Solamente conocemos las 12 tribus de Jacob por el tema de que solamente el linaje de los varones era el que se tomaba en cuenta, pero recordemos también que él tuvo a Dina. Sigue la historia. Dios le dice a Abraham hace muchos años que tu pueblo sería cautivo en tierra ajena durante 400 años, pero que luego saldrían con mucha riqueza. Eso sucede y acontece tal y como Dios lo había predicho. El pueblo duró muchos años cautivo en la tierra de Egipto. Dios levanta a un libertador llamado Moisés, que es prototipo de lo que iba a ser Cristo con la humanidad. Moisés lo hizo con una nación, esa nación es Israel, pero era un prototipo del líder, de Mesías, de Salvador, de lo que iba a ser el Mesías más adelante. Por eso el escritor a los hebreos toma como ejemplo a Moisés y a Jesús. No toma otra persona del Antiguo Testamento, no. Toma a Moisés y a Jesús porque Moisés es un prototipo de lo que iba a ser el Mesías. Moisés pues saca el pueblo de Israel, pero no introduce al pueblo a la tierra prometida. Ese era un trabajo pues de Josué, de Caleb y de toda esa generación. Cuando Josué y Caleb entonces introducen al pueblo, toda esa generación, el pueblo se establece en la tierra prometida, pero aconteció un suceso muy lamentable en la nación de Israel, y era que cuando Josué murió y todas las personas que habían visto las grandes maravillas de Dios al salir de Egipto, el pueblo se corrompió. Como no había rey que dirigiera al pueblo, cada quien hizo lo que entendía que estaba bien. Entonces cuando Dios levanta el tiempo de los jueces, y conocemos los más famosos de los jueces, que fueron Sansón, Jefté, el más famoso de todo para mí, que es Samuel, porque Samuel cumplió 3 funciones: juez, sacerdote y profeta. Lo mismo también otro prototipo de Jesús, que iba a ser juez, sacerdote y profeta. Pues luego viene la era del reinado. Dios levanta reyes. El primer rey que levanta a Dios es el rey Saúl, luego al rey David y luego al rey Salomón. Estos 3 reyes se conocen como el reino unificado, porque cada uno de estos reyes reinó por 40 años, 120 años. La nación de Israel se mantuvo unida. ¿Qué aconteció? Que en el tiempo de Salomón Dios le había advertido: si tú no andas en el pacto que andó tu padre David, entonces Dios no iba a perpetuar el reino en la casa de David. Salomón, todos conocemos que era el rey más sabio, mucho conocimiento, pero a la vez se dejó llevar por lo más débil que tiene el hombre en cuanto a tentación, que son las mujeres. Salomón pues no fue fiel a Dios, por lo tanto las mujeres desviaron su camino, y Salomón pues lamentablemente cayó de la gracia de Dios. Dios pues dividió el reino en el tiempo del hijo de Salomón, Roboán. Se quedó con la tribu de Judá por amor a David y Benjamín, y 10 tribus se fueron con Jeroboam, que era un príncipe, por así decirlo, un ayudante, un fiel servidor de Salomón. Se quedó con las 10 tribus del norte. Todo el tiempo del reinado de Israel y de Judá, Dios enviaba profetas para que estos profetas pues le advirtieran al pueblo que tendrían que volverse a Dios y a su ley. Vuélvanse a Dios y a su ley. Todos los profetas que Dios levantó tenían una sola voz:
Teshuvah, vuélvanse a Dios, vuélvanse a la ley de Dios, vuelvan al camino correcto, regresen a las sendas antiguas, pero no escucharon. ¿Qué pasó? Pues que Nabucodonosor, en el tiempo de Jeremías, llevó cautivo a la ciudad de Judá y Benjamín, las tribus del sur. Pero luego, o antes de eso, me parece que sí, que antes de eso, pues las 10 tribus del norte fueron llevadas cautiva por los asirios y la esparcieron por todo el mundo, de tal manera que nunca pudieron regresar. No así con la tribu de Judá, que sí regresó del exilio de 70 años, que pasaron bajo el yugo de Babilonia. Una vez regresa el pueblo a su tierra en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Oseas, en el tiempo de Malaquía, varios profetas estaban ministrando en ese tiempo, pues reconstruyen la ciudad por mano de Nehemías. Esdras se convierte en el segundo Moisés, en el segundo más grande legislador. Esdras es el que compone lo que conocemos como el Tanaj o el Antiguo Testamento. Esdras es que hace una revolución, una reforma en cuanto a lo que es la ley de Dios y el servicio del templo. Nehemías se encarga de la reconstrucción de las murallas del templo. Y Oseas es el profeta que Dios utiliza, Malaquía, perdón, para hacer volver al pueblo a la construcción del templo. De ahí el texto muy famoso que dice: subid al monte, traed madera y edificad la casa del Señor. Porque cuando regresaron del cautiverio, todo el pueblo empezó a restaurar sus casas, pero se olvidaron del templo y por tanto del diezmo de los sacerdotes del templo. Tenemos que recordar que la tribu de Leví no tenía herencia, pues su herencia era Jehová. Las demás tribus tenían que dar el diezmo a la tribu de Leví, pero al estar muy ocupados reconstruyendo sus casas, se habían olvidado del templo y por ende de la manutención del sacerdocio. Por eso Dios, a través del profeta Malaquía, dice que le habéis robado toda la nación en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, porque era una promesa de todo el pueblo que habían hecho delante de Dios, de que las demás tribus tendrían que sustentar a los levitas, porque los levitas no podían trabajar, ya que su función era mantener la relación entre Dios y el pueblo. La relación del sacerdote era acercar a Dios al pueblo y la relación del profeta era acercar el pueblo a Dios. Es bueno que tengamos eso bien definido. Repito, la función del sacerdote es acercar a Dios al pueblo, mientras que la función del profeta es acercar el pueblo a Dios. Eso tenemos que tenerlo claro para que podamos entender el contexto de lo que estamos hablando. Luego, Israel, cuando está en su pueblo, es asediado por varias naciones. Israel pasa por un proceso muy grande de cautiverio, pues los griegos lo conquistaron, el mundo helénico se introdujo en la religión y en las costumbres del pueblo judío hasta el día de hoy. Y luego los romanos, que es en ese tiempo que aparece entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí queremos entrar en el tema. Lo que anteriormente había hablado es una introducción para entrar en contexto de lo que quiero hablar con ustedes, mis amados oyentes de este canal. Los que falsificaron el Evangelio de Cristo. Cuando Cristo aparece en escena, vamos a hablar de Juan el Bautista primero. Porque Juan el Bautista es, según Cristo, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, porque tuvo la tarea de presentar y reconocer al Mesías Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Las palabras de Juan el Bautista fueron las siguientes: arrepentíos y convertíos todos vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las palabras de Cristo cuando entra en escena en su ministerio son las mismas palabras de Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de qué es el Evangelio y por qué el Evangelio a través de los años fue prostituido, fue falsificado, quiénes lo falsificaron, por qué hay tantas religiones, tantas interpretaciones, qué pasó con el Evangelio de Cristo. Cristo se centró única y exclusivamente a predicar el reino de Dios. En la Biblia encontramos más de 90 parábolas
Y todas las parábolas del Mesías hablan acerca del reino de Dios. De hecho, el lenguaje del reino se introdujo y se predicó a través de las parábolas. Cada una de las parábolas, repito, encierra un mensaje esencial acerca de qué es y lo que representa el reino de Dios para nosotros. Jesucristo se limitó a predicar única, exclusivamente el reino de Dios. Jesucristo no vino simplemente y solamente a sanar a los enfermos. La sanidad es una bendición colateral del reino de Dios. La alimentación a los pobres es una bendición colateral que viene adjunta del reino de Dios. Todas las sanidades, alimentaciones, libertad a los cautivos. Cuando Cristo toma el rollo de Isaías, me parece que es en Lucas, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto y empieza a declarar las funciones del Mesías. Hay 6 cosas que Cristo dice en ese versículo de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto primero me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados y a los enfermos, a dar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del reino. O sea, Cristo se centró simple y llanamente a predicar el reino de Dios. En ese reino de Dios que Cristo, que el Mesías vino a predicar, estaban adjuntos varias cosas. Por ejemplo, si nosotros simplemente nos centramos en predicar sanidad, simplemente estamos tomando un pedazo del pastel, de todo el pastel. Si simplemente predicamos la sanidad, la liberación, porque hay gente que solamente parece que Dios lo llamó a hablar de la sanidad, a hablar de la liberación, a hablar de la bendición. Óyeme, la bendición es una consecuencia de la obediencia. La bendición no es una doctrina, simplemente es parte de la doctrina del reino. Cristo en todo su ministerio llamó a 12 hombres y le enseñó acerca de los misterios del reino, cómo es el cielo. Ahora bien, ¿por qué Cristo toma el lenguaje de parábolas para hablar acerca del reino? Primero, porque Isaías había profetizado que hablaría en parábolas. Segundo, porque cuando Cristo habla con Nicodemos, Cristo le dice algo muy importante a Nicodemos. Le dice: si yo hablo de las cosas terrenales y no me entienden, de las cosas terrenales y no me entienden, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? En otras palabras, Cristo tenía que ilustrar con parábolas las enseñanzas, porque si Cristo predicaba literalmente lo que es el cielo, nadie podía entenderlo. Óyeme, Cristo tenía que ilustrar con historias que el pueblo conocía para que puedan entender lo que es el reino de los cielos. Por ejemplo, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar y tiró semillas por el camino. Unas cayeron en el camino, unas cayeron en las piedras, entre espinos, y otras en buena tierra. Y cuando la interpreta, nos da a entender que Él, que es el sembrador, el Hijo de Dios, el Mesías enviado, y que cada semilla representa la palabra de Dios y que cada tierra representa los corazones de los seres humanos. O sea, las parábolas representan el reino de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Una vez que Cristo escoge 12 hombres, lo prepara y lo envía, Cristo vino a morir por la salvación de cada uno de nosotros. Cristo vino a morir por la salvación tuya, por la salvación mía. Y el mensaje seguía igual. Cuando Cristo muere, resucita, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, que Cristo duró 40 días enseñando que acerca del reino de Dios, porque ese es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de que el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios en el cielo, se va a establecer en esta tierra. Ese mensaje también, cuando Cristo es alzado al cielo, lo adquieren los apóstoles. Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros para perdón de pecado, para que lleguen para ustedes tiempo de refrigerio. En otras palabras, los apóstoles siguieron la línea y el mensaje de Cristo, que era predicar el reino de los cielos, el reino de los cielos.
Mis hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas de que a través de Cristo tenemos acceso al reino de los cielos, de que Cristo es la única puerta, el único acceso. El apóstol Pablo más adelante diría la siguiente palabra en el libro de Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora mismo, pero no me voy a adelantar, voy a seguir. Cuando los apóstoles son perseguidos por predicar el reino de los cielos, muchos de ellos mueren. Queda Juan. Y Juan, según la tradición, no pudieron matarlo, lo tiraron en una caldera lleno de aceite, no murió, fue desterrado a la isla de Patmos. Allá Dios les revela el reino de los cielos de manera literal. Obviamente en el espíritu sube, Dios le muestra una cosita de lo que es todo el cielo y todo el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Juan mueren los apóstoles. Y los discípulos de los apóstoles, entre ellos Policarpio y ese tipo de personas, siguieron la línea de Jesús, la línea de los apóstoles, hasta que sucede algo en el año 325. La iglesia había crecido, pero se había segregado. Cada grupo tenía su propia interpretación de lo que era el reino de los cielos, pero el primer concilio de Niceas, Constantino, escuche bien, Constantino, que supuestamente se había convertido al evangelio, utilizó una estrategia muy inteligente. El reino de Roma estaba militarmente organizado, políticamente organizado, pero la segregación de los que creían en Jesucristo estaban causando problemas y atentando con la unidad del reino de Roma. ¿Qué hace Constantino? Se juega una carta muy importante. Algunos dicen que tuvo una visión donde vio una cruz y por esta señal vencerá. Eso no tiene sustento ni bíblico ni histórico, pero gloria a Dios. Cuando una mentira se repite muchas veces, se convierte en verdad, aunque no sea verdad. La verdad es la siguiente: Constantino convoca a los diferentes cabecillas de la iglesia de Alejandría, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. Todos en un concilio. El primer concilio de la iglesia cristiana, porque el primer concilio fue en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, que todos eran judíos, ahí no había cristianos, todos eran judíos. En el 325, el concilio de Nicea, que es desde mayo hasta junio, dura 2 meses exactamente. Había un problema y era que no se sabía la naturaleza de Cristo. Un grupo compuesto por los arrianos decían que Cristo era el Hijo de Dios, pero no era de naturaleza divina. Entonces, el otro grupo decían que Cristo era divino, de la misma naturaleza del Padre. El concilio de Nicea, aunque salieron muchas ideas raras ahí, lo primordial de ese concilio era conocer la naturaleza de Cristo. Obviamente, el mensaje de salvación se había olvidado, el mensaje del reino se había olvidado. ¿Por qué? Porque falsificaron el evangelio de salvación, falsificaron el evangelio de la verdad. Ya los diferentes grupos estaban defendiendo más su dogma que las verdades bíblicas. Y tanto es así y tan peligroso es un dogma. Por eso personalmente yo no soy dogmático. O sea, yo no pongo por encima de la verdad bíblica un mandamiento interno de un concilio, de una organización, de lo que sea. No soy dogmático. Simplemente soy fundamentalista en lo que dice la Biblia. Y aprendí hace mucho a ver la Biblia y el espíritu de la Biblia. Porque cuando Pablo dice que la letra mata y el espíritu vivifica, son aquellos que se apegan profundamente a la Biblia y no ven el espíritu que hay en ella. ¿Y cómo así, Jonathan? Te voy a poner un ejemplo de lo que es la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice que veamos el espíritu que hay dentro de la letra? Lo que quiere decir Pablo con el espíritu que hay dentro de la letra es que, te lo voy a ilustrar, cuando a Cristo le traen a la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, le preguntaron: maestro, la ley de Moisés, y es así, escrito está
que a tal mujer y al hombre se le apedree. Eso está escrito y hay que obedecerlo. Pero ¿qué dices tú? Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Dónde está la letra de la letra sin espíritu? En fundamentarnos en un mandamiento y no ver la misericordia dentro de ese mandamiento. Ellos querían juzgar a esa mujer, pero todos eran pecadores. Todos habían cometido pecados quizá peores que los de ella. Cristo lo que hace ver es como un espejo. Mira, es verdad, Moisés dijo eso, es verdad que ella es pecadora, pero yo digo que aunque sea pecadora, no se le apedree, porque si se le va a apedrear a ella, hay que apedrearlo a todos ustedes. Te lo voy a ilustrar más claro ahora. Si tú vas en un carro y la luz se pone roja, ¿qué tienes que hacer? Detenerte, porque eso es obedecer las leyes terrenales. Pero si atrás viene una patada que se le fue en los frenos y te está pitando, quítate que se fue en los frenos, ¿qué tú haces? Aunque la luz esté en rojo, tú pasas. ¿Por qué? Porque si te quedas, te mata la patana. Si te quedas, estás en la letra muerta. Pero si te vas, estás actuando bajo el espíritu de la letra. En otras palabras, la vida de un hombre es lo más importante para Dios. Si un mandamiento, aunque sea de muerte, está por encima de la vida, tienes que irte por la vida. Por eso tú no entiendes por qué Dios permitía en el Antiguo Testamento que algunos hombres de Dios mintieran para salvar la vida de otros o sus propias vidas. Porque no has entendido lo que es el espíritu de la letra. Amén. Entonces, en el concilio de Nicea se empezó a falsificar el evangelio de salvación. De ahí en adelante empezaron a hacer otros concilios en el 400 y tanto, hasta que la iglesia, oye, escuche esto, que esto es importante, hasta que el evangelio de salvación se encubrió y ahora se defendían los intereses de una institución que se volvió un poder político. Cuando el evangelio de salvación lo volvemos institución, hay problema. ¿Por qué? Porque las instituciones están regidas por reglamentos y dogmas de hombre que muchas veces ponen por encima del mandamiento de Dios, mandamiento de hombre. Desde el año 325 hasta el 1517, cuando vino la reforma protestante, Dios iluminó el corazón de hombres como Martín Lutero, John Wycliffe, Tyndale, Juan Calvino, Juan Hus, entre otros. Esos reformadores no se levantaron por el mero hecho de levantarse. Yo creo que Dios puso espíritu, visión, valor para que estos hombres se levantaran contra esa institución que había hecho del evangelio un gobierno. Esta institución, para no mencionar el nombre porque todos sabemos cuál es, se adueñó de algo que Dios envió para todo el mundo. Lo primero que hizo esa institución es no predicar el evangelio en el idioma de cada persona. Y muchos de los reformadores fueron muertos porque entendieron que cada persona debería escuchar el evangelio en su idioma natal. Ellos decían que no porque el pueblo no podía interpretar la Biblia, pero ellos sí. De tal manera que las misas se las hacían en latín, que el latín era una lengua que hablaban los romanos desde el tiempo de Roma, que solamente la entendían unos pocos, porque ellos decían que solamente el líder de esa institución era capaz de interpretar la Biblia. Hombres de Dios se levantaron y dijeron no. El evangelio, dice la Biblia, que es para todo el mundo y para toda criatura en su propio idioma. Por ejemplo, a Tyndale, por traducir la Biblia al inglés, lo quemaron en la hoguera. A Martín Lutero lo persiguieron por haber pugnado 95 tesis que eran en contra de lo que decía el líder de esa institución. El líder de esta institución decía esto, pero la Biblia dice aquello. Lo que rebatía Martín Lutero era en contra no de la Biblia, sino de lo que decía el líder de esa institución. ¿Qué pasa? Eso tuvo su pro y su contra, porque al segregarse todas esas personas, el evangelio creció en todas partes, pero entonces cada grupo creó su propia fórmula. Nacieron los calvinistas, nacieron los arminianos, nacieron los metodistas, nacieron los adventistas, nacieron los testigos de Jehová, etcétera, hasta el tiempo de hoy. Entonces la gente está confundida, la gente no entiende por qué hay tantos grupos, tantas religiones,
tantas instituciones religiosas si Cristo es uno? Lo que sucedió, mi amigo hermano, es que institucionaron el evangelio. Hoy en día hay personas que no creen en las religiones, pero creen en Dios. Creen en Jesús, pero están decepcionadas de los grupos y de las religiones porque cada grupo pelea con el otro. Por ejemplo, hay una lucha constante entre los calvinistas y los arminianos. Entonces, debatimos de detalles que no son fundamentales de la Biblia, donde los que nos une es más importante que lo que nos separa. Si tú crees, por ejemplo, que tú desde que naces estás salvo, estás condenado, pues gloria a Dios. Otros creen que no, que tú puedes elegir tu salvación. Al final, todos al final estaremos equivocados porque solamente Cristo tiene la verdad. ¿Qué te estoy diciendo yo? ¿Que te vuelvas anarquista? No. Que aprendas en la institución que está que lo más importante es el amor al prójimo. Yo creo que Jesucristo, vislumbrando lo que iba a pasar con su evangelio, propugnó este mandamiento. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no te interesas tanto en los detalles que nos dividen, sino en el amor de Cristo que vive en cada uno de nosotros. Yo tengo que amar al calvinista, al arminiano, al testigo de Jehová. Yo tengo que amar al católico, al metodista. Porque al final yo no soy que juzgo a esas personas. Esas personas las va a juzgar el Señor Jesucristo en el juicio final. A mí no se me ha dado la tarea de condenar a nadie. Ahora tú dirás, sí, pero hay que defender la sana doctrina. Sí, ¿y qué es la sana doctrina? Para muchos la sana doctrina es lo que enseña su concilio. Para muchos la sana doctrina es lo que enseña su institución. Para muchos la sana doctrina es lo que enseña su misión. Y esa no es la sana doctrina. La sana doctrina, déjame decirte algo, son las verdades bíblicas establecidas por Dios y su Hijo Jesucristo. Y algo que Cristo dijo contundentemente es que nos amemos unos a otros. Pero yo voy a aceptar entonces aquello que yo no estoy de acuerdo. Mira, mi hermano, yo no estoy de acuerdo ni con el apóstol Pablo en algunas cosas. Porque el apóstol Pablo dijo en una ocasión, bueno le sería al hombre no tocar mujeres. Y tú sabes lo hermosas que son las mujeres. Yo no estoy de acuerdo con Pablo en eso. Pero Pablo tiene sus razones. ¿Sabe por qué? Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujeres, pero por causa de la fornicación que cada hombre tenga a su esposa. Hay cosas en la Biblia en las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo voy a combatir con aquel que las escribió. Entonces mi enemigo no es el hombre de una institución o aquella religión. Mi enemigo es el diablo. Por eso Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente falsificaron el Evangelio de Cristo, institucionaron el Evangelio de Cristo. Por eso el mundo ahora anda confundido, porque no saben quién creer. Y yo sé que muchos aman a Dios. Hay muchos que inclusive dicen, mira, yo amo a Dios, pero no voy a una iglesia. ¿Por qué? Porque también las iglesias se han institucionado. Porque los dogmas y los reglamentos de cada iglesia han opacado las verdades hermosas, profundas y bellas del Evangelio. Hay misiones que un candado como este, tu hijo del diablo. Hay misiones que las mujeres que usan pantalones son hijas de Satanás. Hay misiones que las mujeres que se tiñen el pelo o se lo lavan o se lo acondicionan son hijas de Satanás. Hay instituciones que dicen que hay que usar arete, otras dicen que no, que las que la usan son hijas de Jezabel. Y te digo, nos matamos por detalles que son mínimos y no defendemos lo más importante que es el amor al prójimo. ¿Por qué nació la Gran Inquisición? Investigue y estudie. ¿Por qué nació la Gran Inquisición? Porque la institución que se adueñó del Evangelio de Cristo entendía que fuera de ello no había salvación. ¿Y sabe qué? Se cumplió la palabra que Cristo dijo en una ocasión. Muchos inclusive os perseguirán y os matarán pensando que están haciendo la obra de Dios. Y esta institución la llamó la Santa Inquisición. Y solamente hay que ver los horrores, las torturas y las cosas que esta institución llamada cristiana hizo con aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Los que falsificaron el Evangelio de Cristo. En este último milenio hay un despertar espiritual terrible, porque la gente ha dejado de creer en las instituciones cristianas, o
como se llamen, no importa. Y están buscando a Dios y a Cristo de otra manera. Han perdido la fe en las instituciones, porque han visto que en vez de unir lo que hace es que dividen. Como dice una canción, no recuerdo ahora, que uno dicen que levantar la mano está bien, otros dicen que no. Uno hablan en lengua, otros presumen de virtud y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. O como dice otra canción de René González que dice, hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz por nuestras actitudes, desgarrando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre cuando el único requisito es estar cansado y tener hambre. Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, esperando calzado, vestido, comida o a ver quién le visita. Quizás no has comprendido lo que te estoy diciendo. Es que abras tus ojos porque cerca de ti hay un Jesús muriendo. Los que falsificaron el Evangelio darán cuenta por ello. Aquellos que ponen la institución religiosa por encima del amor al prójimo darán cuenta a Jesús. Aquellos que no muestran a Jesús y cuando tú no estás de acuerdo con ellos, te excomulgan, te expulsan y hablan mal de ti y quisieran verte destruido, darán cuenta a Dios. Porque el Evangelio es uno y único. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta un próximo video. Shalom.